Libro del nuevo conductor. El problema de los accidentes de tránsito. Más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los accidentes de tránsito. Estos son la primera causa de muerte en los jóvenes. Por lo anterior, organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, califican la situación de los accidentados de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. En Chile, al igual que en el resto del mundo, los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad, sobre todo en la población más joven, entre 15 y 29 años, representando la segunda causa de muerte después de los suicidios. La ciudadanía, en general, no está consciente de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. Tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que, como resultado de un accidente de tránsito, queda discapacitada de por vida y, sin embargo, aparecen en las cifras solo como lesionados. Adicionalmente, no se valora adecuadamente el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano. Pero sí existen estudios que indican que, en promedio, por cada persona fallecida, unas 100 sufren dolor, familiares, amigos, etc. Además de las pérdidas de vidas humanas, los accidentes de tránsito producen un enorme impacto económico que, directa o indirectamente, asumimos todos los ciudadanos. Se estima que en Chile los costos de los accidentes de tránsito alcanzan el 2% del PIB según las cifras de la OMS. Si este dinero fuera invertido en educación, vivienda, salud, ayudas sociales, imagina el beneficio que representaría para nuestra sociedad. Si saca la cuenta, cada ciudadano paga una media de poco más de 6 millones de pesos anuales, solo considerando los costos por los accidentes de tránsito posibles de valorizar. ¿Ha pensado usted que si un conductor no usa su cinturón, no usa el casco o maneja en estado de ebriedad, no es solo una decisión personal? Si ese conductor sufre un accidente nos afecta a todos, ya que todos pagamos directa o indirectamente su decisión. En el siguiente cuadro se enumeran los principales costos ocasionados por los accidentes. Hay que tener en cuenta que no todos ellos pueden ser valorizados monetariamente. Costos de los accidentes de tránsito. Costos materiales. Daños a los vehículos y a su carga. Daños a la propiedad pública. Daños a la propiedad privada. Daños al medio ambiente. Costos de salud. Primeros auxilios, traslado en ambulancia. Tratamiento médico de heridos. Rehabilitación. Costos administrativos. Policía y bomberos. Gestión de seguros. Legales. Jueces, abogados, etc. Costos humanos. Pérdida de productividad, durante tratamiento y rehabilitación. Pérdida de productividad futura de fallecidos. Sufrimiento físico y psicológico del lesionado. Sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos. Son evitables. Se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. Se define accidente como suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia a un fenómeno casual, impredecible e incontrolable. Sin embargo, esto no es así, ya que los accidentes de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecibles y se pueden evitar. Se tiene conocimiento de dónde, cuándo y por qué ocurren los accidentes de tránsito. Si los accidentes de tránsito fueran accidentales, ¿cómo podríamos explicar por qué aumentan cuando llueve? ¿Por qué hay tantos fallecidos por accidentes de tránsito durante las noches, cuando es el período con menor flujo de vehículos? ¿O por qué las personas que han bebido alcohol tienen más accidentes? Si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un accidente dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante. La mayoría de las muertes producidas por los accidentes de tránsito podría haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito, debe evitar los factores de riesgo, detallados a lo largo de este texto. Estadísticas de accidentes en Chile. Anualmente en Chile se registran más de 55.000 accidentes. Como consecuencia de estos fallecen aproximadamente 1.600 personas, lo que significa que diariamente mueren entre 4 y 5 personas en las vías públicas. En promedio 600 de ellas son atropelladas. La probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50 km por hora.
Los peatones tienen 90% de posibilidades de sobrevivir a impactos a 30 km por hora o menos, pero menos del 50% de probabilidades de sobrevivir a un choque a 45 km por hora o más. Esto significa que a una velocidad de 65 km por hora lo más probable es que un peatón atropellado muera. Además, como promedio de los últimos 5 años, aproximadamente 7.000 personas resultaron lesionadas graves en los más de 55.000 accidentes. La mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se produce en vías interurbanas o no urbanas. Si bien la mayor cantidad de muertos en accidentes de tránsito se registra en carreteras y autopistas fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de accidentes, aproximadamente un 85%, se produce en vías o áreas urbanas. De estos, la mayoría se registra en los cruces de calles o intersecciones. Solo un 15% de los accidentes se produce en zonas no urbanas. También en vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados, sobre 40.000 en promedio al año, sin embargo estos en su mayoría son de menor gravedad que los lesionados en carreteras. Los períodos de mayor accidentabilidad coinciden con feriados largos. Los días más peligrosos son fines de semana, normales o largos, las horas más peligrosas son las de la noche y las de la madrugada y, en general coinciden con situaciones de escaso flujo vehicular. Estas cifras están basadas en las estadísticas de Carabineros de Chile, quienes contabilizan los fallecidos solo dentro de las 24 horas de producido el accidente. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes, entre 18 y 29 años. Estos representan aproximadamente el 25% del total de conductores fallecidos en accidentes de tránsito en los últimos años. Finalmente, se debe agregar que cerca del 95% de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito son varones y que la falla humana está presente en más del 90% de los accidentes. El consumo de alcohol al conducir y el exceso de velocidad son unos de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito.